Hola, hola, mis queridos amigos y amigas, mis compañeros y compañeras de esta larga aventura que ha sido el programa Quédate en casa con los grandes escritores. Y bueno, ahora no tenemos que quedarnos en casa, afortunadamente, como hace 2 años, pero los grandes escritores sí debemos seguirlos visitando regularmente y vamos a seguirlos haciendo. Y vamos a conservar el nombre del programa, puesto que así nació. Quédate en casa con los grandes escritores. Eh, Muy bien, es un programa en el que ya, amigos, amigas, nos estamos acercando, como lo vengo anunciando hace tiempo, al programa número 100. Según mis cálculos, ya estamos en 98, pero cielo santo, no veo que alcancemos nunca la cifra de 100. Cuanto más nos acercamos, más se aleja. Estamos como la gente que ve un arco iris y va en pos del arco iris. Bueno, pero el problema es que el arco iris está siempre sobre la línea de horizonte y la línea de horizonte retrocede conforme nosotros nos acercamos a ella, de manera que nunca llegamos al arco iris. En realidad, podríamos bien estar debajo de él, pero siempre lo vamos a sentir como que está más allá. Nos está pasando algo así con nuestro 100º programa, o tal vez como lo que dice el famoso filósofo Zenón de Elea, el autor de las célebres paradojas, la paradoja de la flecha. Decía Zenón de Elea, si uno tira una flecha contra un blanco determinado, la flecha nunca llega al blanco, no puede llegar al blanco. Porque si tomamos el espacio, que es una magnitud perfectamente mesurable, nos damos cuenta que hay una mitad del trayecto entre el arco y el blanco. Y esa mitad es dividible en otra mitad. Y cada mitad es dividible en otra mitad. Y cada mitad en otra mitad. Y así. Y cuando ya tengamos 1 milímetro, ese siempre será divisible en otra mitad. Y cuando tengamos una partícula cuántica, esa todavía será divisible en una mitad. Entonces, puesto que es así, puesto que el espacio es así, concebido more geométrico, es decir, concebido en términos matemáticos, la flecha no debería nunca de llegar al blanco. Pero amigos, no hagan el experimento, ¿verdad? No hagan las de Guillermo Tell, no se pongan una manzana en la cabeza y pongan a un hijo a que les dispare la flecha, porque les garantizo que les va a llegar. En la praxis, la bella paradoja de Zenón, que es muy interesante. La bella paradoja de Zenón no funciona en la vida real. Y no funciona porque Zenón comete el error de creer que el espacio es una magnitud igualmente mesurable que el tiempo, igualmente divisible en puntos discretos, en más pequeñas y más pequeñas magnitudes, segmentos, vectores cada vez más pequeños. Eh, la lectura matemática que hace del tiempo no es correcta. No es correcta tampoco del espacio, de hecho. Eh, esa matematización, esa algebraización eh, del, del- del- del espacio y del tiempo es correcta solo en teoría. En teoría sí es muy correcta. La flecha no debería llegar nunca, ¿verdad? Siempre quedará algo que es subdivisible. Pero, de nuevo, eso prueba que el espacio no es el tiempo. El espacio no es subdividible de esa manera. No, 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 no es tan fácil de cuantificar, de mesurar, de segmentar, de dividir en partes iguales. No, no se deja hacer eso, porque el tiempo es una correntada, es una cosa que pasa y pasa y pasa y pasa. No está nunca, nunca el tiempo inmóvil para darnos a nosotros el gusto de que podamos medirlo. Él no se posa inmóvil el tiempo y nos dice, ahora sí, vengan, mídanme y subdivídenme. Ese es el problema. El tiempo pasa. Y mientras seguimos haciendo las subdivisiones, el tiempo pasa. El espacio no, pero el tiempo pasa. Y ese es el problema de Zenón. El problema de Zenón es haber concebido el tiempo subespecie espacio, como si fuese espacio, y por lo tanto una magnitud, sí, matemática, sí, geométrica.
Bueno, pero el tiempo es más elusivo que eso. En todo caso, cerramos esta introducción tan vagarosa, tan, rabunda, para pasar al autor que vamos a tratar hoy. Nunca hemos leído un cuento de él, y bien que se lo merece, de los grandes autores españoles de la generación del 98. Ahora, amigos, amigas, ¿qué es la generación del 98? ¿O qué era? Lo hemos explicado varias veces, pero volveremos al concepto con todo el gusto del mundo. Se conoce por generación del 98 ese grupo de escritores españoles que nacieron a horcajadas entre el siglo XIX y el siglo XX, que están en la bisagra entre los dos siglos, que más o menos vivieron la mitad en el XIX y la otra mitad en el XX. A veces un poquito más en el XX que en el XIX. Sí, hombres finiseculares de fines del 19 y de la primera parte del 20. Ahora, ¿qué pasó en el 98 para que esa fecha se erija en un hito tan importante? Pues pasó algo terrible para España, para el Imperio Español. El 98 es una fecha traumática en la historia española porque advino sobre España lo que hoy llamaríamos una multicrisis detonada por la guerra hispánico-estadounidense, que fue de fatídico resultado para el Imperio Español. En esa guerra, España perdió a Puerto Rico, perdió a Guam, perdió a Cuba y perdió a todas las Filipinas, que eran montones de islas, y todo eso pasó en 1898. Cayeron ante la mucha mejor, muy superior fuerza náutica de los Estados Unidos. Los apalearon, los aporrearon, fue horrible para los españoles. Eh, eso, cuando los imperios se fracturan y se caen, cuando se disgregan, por ejemplo, Inglaterra, ¿verdad? Cuando pierde a la India, gracias a Mahatma Gandhi, pierde Sudáfrica, pierde Australia, pierde Nueva Zelanda, pierde los Estados Unidos, pierde Canadá, pierde todas las islas que tuvo. En algún momento Inglaterra fue dueña de una cuarta parte del mundo, así como lo oyen. Esas islillas chiquitillas ahí al norte de Europa, esas islillas sí fueron dueñas de la cuarta parte del mundo. El gran British Empire, el imperio británico, pero bueno, se resquebrajó, se cayó también a mediados del siglo XX, perdieron todo y quedaron reducidas prácticamente a lo que soy hoy en día, con algunas posesiones que no deberían ser ya posesiones coloniales, como el caso de las Islas Malvinas, que son un caso de colonialismo anacrónico, obsoleto, completamente injusto y hasta risible incluso, si no fuera porque causaron tanta sangre, ¿verdad? Allá entre el 78 y el... No, no, en el curso del 82 fue una guerra muy corta. Terminó en junio del 82 con la derrota argentina, por supuesto, y la caída, por fortuna, de los militarotes gorilas que tuvieron sojuzgada a la Argentina desde 1976 hasta 1982. 6 años estuvieron ahí encaramados. Muy bien, entonces en el 98 España se cae a pedazos, pierde su condición de imperio, queda reducida a su tierra en la península ibérica y algunas posesiones ultramarinas muy, muy discretas, de poco peso, digamos, de poco peso histórico, político, en fin, económico sobre todo. Entonces, representó un gran trauma. Los imperios viven muy mal su desmoronamiento, ¿verdad? Generalmente tienen que compensar con mecanismos en la cultura para levantar la alicaída moral de los derrotados. Es terrible. Si ustedes se fijan en el cine hollywoodense, después de la caída de Estados Unidos en Vietnam, después de la derrota en Vietnam, ¿qué se produjo en el cine hollywoodense? Salieron en rápida, vertiginosa sucesión Rocky, Rambo, Schwarzenegger, Batman, nueva versión de Superman, Indiana Jones, Chuck Norris, Harry el Sucio, en fin, una gran cantidad de superhéroes. Y es la manera casi instintiva en que Hollywood
corre a levantar la moral rota de una nación que venía de padecer un severo revés bélico. El primero de su historia, a decir verdad. Iban invictos, pero tuvieron una aparatosa derrota en Vietnam. Y Hollywood de inmediato buscó, a ver, el complejo vitamínico, las proteínas morales dentro del registro de lo imaginario para darle a la gente esos superhéroes. Era una manera de decir, sí, perdimos Vietnam, pero todavía no somos los dueños del mundo. Superman es el único héroe que puede volar. Y los de los otros países no. Pero nosotros tenemos un héroe nacional por excelencia. El gran mito nuestro es un hombre que puede volar. Imagínense lo que eso significa. Bueno, todos esos personajes de ficción que surgieron en los tempranos, en la primera mitad de los setentas, fueron estratégicamente creados con muy buen tino psicológico, estratégicamente creados para levantar la moral del país, ¿verdad? Así operan las culturas, así opera el arte. James Bond lo crea Ian Fleming para justamente tonificar la moral de un país que había perdido todas sus colonias. La caída del imperio, había un clima de desmoralización colectiva profundo en la Gran Bretaña. Y claro, entonces Ian Fleming crea un superagente 007, ¿verdad? Que posee todos los dones, es sagaz, es culto, es bien informado, es atlético, es joven, es guapo, es una especie de Don Giovanni moderno, siempre sale con chicas Bond absolutamente deseables, es un maestro en el uso de la tecnología, se saca el bolígrafo y del bolígrafo sale un rayo láser con el que se escapa de, en fin, todo lo que ya conocemos de James Bond. Maneja carros espectaculares, maneja todo tipo de adminículos mecánicos de los cuales surgen disparos o rayos o filamentos o todo tipo de cosas. Entonces es un superhéroe, ¿verdad? Un superagente. Atención, tiene algo muy gacho James Bond, bien que mal, es un agente. Atención, está at Your Majesty's Secret Service, ¿verdad? Al servicio secreto de su majestad. No es como Superman, no es soberano, no viene de otro planeta, es un súbdito de la corona. Es un súbdito, sí, un súbdito de la reina que se acaba de morir. Es un súbdito, es un ciudadano más, solamente que dotado de ciertas facultades especiales. Es interesante, ¿verdad? Considerar a James Bond desde esa óptica, como el héroe necesario, providencial, que los ingleses pedían a gritos para volver a creer en sí mismos. Una manera de decir, bueno, perdimos la cuarta parte del mundo, pero tenemos la tecnología y la inteligencia y la sagacidad y el material humano y el tipo de superhéroes que todavía nos hacen sentir en la cima del mundo. Bueno, esa fue la función social e histórica de James Bond, una franquicia que vale 19 billones de dólares y que ha producido montones de películas con muy diversos actores. Por supuesto, ¿verdad? Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, siendo los más célebres de ellos. Pero bueno, estamos por andurriales muy alejados del escritor que estamos listos para estudiar. Y me refiero a ni más ni menos que a Azorín con Z. Azorín, Azorín. Ese era su seudónimo, su verdadero nombre era José Martínez Ruiz Azorín. Y sí, fue uno de los grandes escritores de la generación del 98. ¿Quiénes más se inscriben en la generación del 98? Los hemos estudiado casi a todos. Aquí vamos. Pío Baroja, José Ortega y Gasset, Don Miguel de Unamuno, Ángel Ganivet, Ramón María del Valle Inclán, quizás el más portentoso de todos, Jacinto Benavente, que hasta en Costa Rica estuvo, Blasco Ibáñez, los hermanos Álvarez Quintero, Muñoz Seca, los hermanos Manuel y Antonio Machado, Carmen de Burgos, Consuelo Álvarez y Concha Espina dentro de las mujeres. Tenemos también a Eugenio Dors, tenemos al gran Juan Ramón Jiménez, por supuesto, tenemos a Ramiro de Maeztu, tenemos a Menéndez Pidal. Y con seguridad se me están olvidando muchos amigos. ¿Sí? El problema de hacer listas es que siempre hay omisiones y se resienten los omitidos. Pero bueno, ahí mencioné una gran cantidad de escritores portentosos de la generación del 98.
Dentro de la música hubo también una generación del 98 y la representan básicamente cuatro maestros en orden de importancia: Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Enrique Granados y Joaquín Turina. Esos cuatro grandes músicos, cuatro grandes compositores, representan un gran renacimiento de la música española que coincide con la generación del 98. Son todos estos señores que acabamos de mencionar, son rigurosamente coetáneos, vivieron en los mismos años. Muy bien, entonces esa es la generación del 98. Pues tenían razón en sentirse angustiados los españoles. Imagínense ustedes que toda la segunda mitad del siglo XIX fue dominada por ese monstruo que se llamó Benito Pérez Galdós, que es uno de los grandes novelistas de todos los tiempos. El gran género del siglo XIX fue la novela. Sigue siéndolo durante el siglo XX y no sabemos qué va a pasar en el XXI. Entonces, claro, Inglaterra tenía a Charles Dickens, Francia tenía a Balzac, a Stendhal, a Zola, a Flaubert, eh, Rusia tenía a Gogol, Dostoyevsky, Tolstoy, Turgenev, um, y, y España tenía a Benito Pérez Galdós y otros, por supuesto, pero Benito Pérez Galdós era el Everest comparado con los demás. Pero Benito Pérez Galdós muere en 1920. Bueno, es que vivió mucho, nació en 1843, murió en 1920. Pero la gente temía que por muerto aquel gigante se iba a formar una especie de genio literario en España. No hubo tal, no hubo tal. En primer lugar, Benito Pérez Galdós tuvo la cortesía de esperarse hasta 1920 para morir. Y en segundo lugar, surgieron desde fines del siglo XIX todo este ejército de grandes escritores que acabo de mencionar. Y aquí hay novelistas, poetas, dramaturgos, ensayistas, memorialistas, biógrafos, todo lo que ustedes quieran imaginarse. Pues bien, Azorín forma parte de esta privilegiada generación. José Martínez Ruiz nace el 8 de junio de 1873, 2 años antes que Ravel, y muere el 2 de marzo de 1967. Eso es ayer, a la edad de 93 años. Azorín cultivó la novela, el ensayo, la crónica periodística, la crítica literaria, el cuento, el teatro. Era traductor y fue autor de diversas biografías también. Se ganaba la vida sobre todo como traductor. Era el mayor de 9 hermanos y comenzó por estudiar Derecho en Valencia. Cielo santo, no sé qué pasa con los artistas en la música, en la literatura, en la plástica, en todo. Siempre comienza como estudiar derecho, se aburren de él, quedan absolutamente decepcionados con la jurisprudencia y luego abordan su verdadera vocación. Son incontables los casos de abogados abortados que tenemos en la historia de las letras. Entonces, estudia Derecho en Valencia, don José Martínez Ruiz Azorín, y luego comienza a escribir en periódicos diversos y se inventa todos los seudónimos del mundo. Dice llamarse Fray José, después se pone Juan de Lis, publica bajo el seudónimo Cándido, como el personaje de la novela de Voltaire, ¿verdad? Cándido. Se pone por seudónimo Arimán, con H, Arimán, que es un dios persa, imagínense ustedes. Se pone por nombre Charivari. Charivari es una palabra francesa que significa una especie de carnaval, ¿verdad? Un Charivari, pues un desmadre, un caos, un carnaval, una francachela. Se pone por seudónimo Este, como el punto cardinal este, ¿verdad? Y así, con esa vocación mistificadora, va dándose a conocerse, va a conocer bajo un montón de nombres falsos. Su orientación política era anarquista, digamos que Azorín era lo que podríamos llamar un anarquista ilustrado. Creía en efecto que la anarquía era el régimen político ideal, pero solo sería concebible en una sociedad supremamente educada, culta y civilizada,
donde en efecto no sea necesario el poder. Podamos vivir en un régimen ácrata. Ácrata, el prefijo a, que es de negación, como cuando yo digo atonal, que no tiene tonalidad, o afónico, no tengo sonido, fonos, ¿verdad? Ácrata, y crata de kratos, que significa poder, democracia, el poder del demos, el pueblo, ¿verdad? Ese tipo de, sí, sí, cracia, kratos, ¿verdad? Significa poder. Entonces, casi todos los artistas tienen algo de ácratas, ¿verdad? De enemigos de la autoridad, de enemigos del poder. Eh, y era el caso de Azorín también, el que soñaba con una humanidad anarquista donde no hubiera un Kratos, no hubiera un poder encima de nadie, pero los hombres y las mujeres del planeta hubiesen alcanzado tal grado de lucidez, de madurez espiritual, de crecimiento ético y de inteligencia interpersonal que pudiesen vivir sin la necesidad de legisladores, jueces, fiscales, cárceles, inspectores, oficiales, policías, todas esas formas del poder. Esa era la orientación de Azorín. Bueno, fue un hombre de grandes militancias políticas. Entre 1907 y 1919 fue 5 veces diputado, imagínense ustedes. Luego fue también subsecretario de Instrucción Pública, más o menos lo que vendría siendo viceministro de Educación en nuestro país. En la guerra civil apoyó a Franco, lo hizo abiertamente, ¿verdad? Apoyó a Franco. Por supuesto, esto no nos lo torna muy simpático, pero hay que entender que fueron muchos, muchos los intelectuales de primerísima línea que apoyaron a Franco en la guerra civil. Y más los que no lo apoyaron y de hecho se exiliaron y salieron corriendo de España y fueron a vivir y a morir en Argentina unos, en Cuba otros, en Puerto Rico muchos, en Francia muchos, en Inglaterra otros, ¿verdad? Otros se fueron y volvieron, de todo hubo, de todo hubo. Sí, era franquista, don José Martínez Ruiz Azorín, en efecto. Era un gran cinéfilo, un adorador del cine. Escribió para montones de periódicos, La Vanguardia, El País, El Progreso, La Revista Nueva, Arte Joven, El Globo, em, Alma Española, España, El Imparcial y el ABC. 10 periódicos diferentes escribió para todos ellos y era muy leído. Entonces, una vez más, Azorín es un hijo de la multicrisis que genera la pérdida en 1898 de España a manos de los Estados Unidos de todas esas posesiones de ultramar. Pero de ahí surge este gran escritor que se llama Azorín, bueno, que se hace llamar a sí mismo Azorín. Realmente una pluma extraordinaria. El cuento que les propongo es un cuento muy, muy peculiar, amigos. Muy peculiar porque es un cuento enteramente dialogado. Enteramente dialogado. Y no es la única vez que Azorín hace esto. Él ya hace un experimento de estos con un cuento magnífico que se llama 10 minutos de parada. Si lo pueden buscar, búsquenlo y léanlo. 10 minutos de parada. Es un cuento relativamente corto, enteramente dialogado. No hay narrador omnisciente, no hay digresiones, no hay didascalias, no hay anotaciones, no, todo está hablado. Este cuentito de aquí, como 10 minutos de parada, podría de hecho escenificarse, podría dramatizarse, podría llevarse a escena. Yo podría llevar esto a escena, me encantaría dirigir este cuentito si se pudiese adaptar al teatro. No es muy teatral, por razones que ya veremos, ¿verdad? Se lee mejor como cuento, Azorín sabía lo que hacía, pero el hecho es que es una pequeña obra de teatro, con solo dos personajes. Los dramatis personae solo son dos, un maestro y un alumno. Eso es todo, un maestro y un alumno. Padre e hijo, figura de autoridad y hombre más joven que quiere aprender de su maestro. Ese es el cuento que les propongo. Y hay otros autores que han escrito cuentos enteramente dialogados. Bueno, este servidor lo ha hecho un par de veces. Me resulta muy, muy, muy divertido hacerlo. Um, y Azorín lo hacía con virtuosismo. El cuento se llama La Prehistoria.
vean qué interesante, la prehistoria. Y tiene un epígrafe de Wells, atención, no de Orson Welles, el cineasta y actor, no, de H. G. Wells, el escritor inglés contemporáneo de Azorín, también entre los siglos XIX y XX, un gran escritor, Wells, escritor de ciencia ficción, sobre todo el autor de La isla del Doctor Moreau, por ejemplo, de La Guerra de los Mundos, del Hombre Invisible, todas esas cosas son de H. G. Wells. Eh, la máquina del tiempo, todas esas son novelas maravillosas de H. G. Wells. Entonces, Azorín escogió el epígrafe de su coetáneo H. G. Wells, y el epígrafe es muy simple. Dice esto: estamos en el comienzo del comienzo. ¡Ah, caramba! ¡Qué interesante! Un epígrafe que asevera que estamos en el comienzo del comienzo. Si eso lo dijo Wells en algún momento del siglo XX, pues cabría decirlo todavía. Si estamos en efecto tan temprano en la historia de la saga humana sobre el planeta, de la aventura humana sobre el planeta, si estamos en efecto en el comienzo del comienzo, pues seguimos estando en el comienzo, a buen seguro, hoy en día, 4 de febrero de 2023. Entonces es un epígrafe alentador. Sería terrible que hubiera puesto estamos en el final del final o estamos en el comienzo del final. Terrible. Pero no, Wells de manera muy optimista nos asegura estamos en el comienzo del comienzo. Resta ver el comienzo de qué, ¿verdad? Y ahí podría venir una utopía o una distopía. Podría venir una visión de mundo maravillosa que apenas comenzamos. En ese caso, caramba, vivamos lo más posible para alcanzar esa tierra prometida. O podría ser una distopía, es una cosa horrorosa, una distopía como las de Aldous Huxley, la de George Orwell, las de Ray Bradbury, las de Isaac Asimov, las del propio Julio Verne, que fue un gran distopista, o de Oswald Spengler, por ejemplo, La decadencia de Occidente, ¿verdad? Y no sabemos si ese futuro es distópico o utópico, pero estamos en el comienzo del comienzo, nos dice Wells. Y ahora vamos a leer La prehistoria, el cuento de Azorín. Yo tengo que interpretar a dos personajes. Voy a tratar de hacer lo mejor para modular mi voz de manera tal que ustedes sientan quién habla a cada turno. Y aquí vamos. Buenos días, querido maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Ya lo está usted viendo. Siempre en mi taller, enfrascado en mi grande obra. ¿Habla usted de esa obra magna, admirable, que todos esperamos, la prehistoria? En efecto, en ella estoy ocupado en estos momentos. Ya poco falta para que le dé por terminada definitivamente. ¿Y habrá usted llegado acaso a los linderos de las épocas modernas, históricas? Sí, acabo, señor, justamente de poner los últimos trazos a mi descripción del período de la electricidad. Profesor, ¿será un interesante período ese de la electricidad? Bueno, es el último estado de la evolución del hombre primitivo. Ya desde aquí comienza la profunda transformación que los historiadores conocen, es decir, la era que comienza del verdadero hombre civilizado. Bueno, perfectamente, querido maestro. ¿Y ha logrado usted muchas noticias en este oscuro y misterioso periodo? He logrado, ante todo, determinar cómo vivían estos seres extraños que nos han precedido a nosotros en el usufructo del planeta. Sé, por ejemplo, de una manera positiva, que estos seres vivían reunidos, amontonados, apretados en aglomeraciones de viviendas que al parecer se designaban con el nombre de ciudades. Caramba, es verdaderamente curioso, extraordinario lo que usted me comenta, profesor. ¿Y cómo podían vivir estos seres en esas aglomeraciones de viviendas? ¿Cómo podían respirar y moverse, bañarse en el sol, y gozar del silencio, sentir la sensación exquisita de la soledad? ¿Y cómo eran esas viviendas? ¿Eran todas iguales? ¿Las hacían diversas, cada cual a su capricho? No, 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 no. Estas casas no eran todas iguales, eran diferentes. Unas mayores, otras más chicas, otras molestas, angostas. ¿Ha dicho usted, querido maestro,
que unas eran angostas y molestas. Y dígame usted, ¿cómo podía ser esto? ¿Cómo podía haber seres que tuviesen el gusto de habitar en viviendas molestas, estrechas, antihigiénicas? Ellos no tenían este capricho, amigo, pero les forzaban a vivir de este modo las circunstancias del medio social en que se movían. No comprendo nada de lo que quiere decirme, profesor. Quiero decir que en las épocas primitivas había unos seres que disponían de todos los medios de vivir y otros, en cambio, que no disponían de estos medios. Mm, es interesante, extraño lo que usted dice. ¿Por qué motivos estos seres no disponían de medios? Estos seres eran los que entonces se llamaban pobres. ¿Pobres? Qué palabra tan curiosa. ¿Y qué hacían esos pobres? Esos pobres trabajaban. Esos pobres trabajaban y si trabajaban esos pobres, ¿cómo no tenían medios de vida? ¿Cómo eran ellos los que vivían en las casas chiquitas? Bueno, esos pobres trabajaban, pero no era por cuenta propia. Pero ¿cómo, querido maestro? ¿Cómo se puede trabajar si no es por cuenta propia? No le entiendo a usted. Explíqueme usted esto. Quiero decir, amigo, que estos seres que no tenían medios de vida, con objeto de allegarse la subsistencia diaria, se reunían a trabajar en unos edificios que, según he averiguado, llevaban el título de fábricas y que iban ganando con reunirse en esas fábricas. Pues que allí todos los días le daban un jornal. ¿Dice usted jornal? ¿Será este algún vocablo de la época? Sí, jornal es efectivamente una palabra cuya significación hoy no comprendemos. Jornal era un cierto número de monedas que diariamente se les adjudicaba por su trabajo. Pero un momento, querido maestro, perdóneme usted otra vez. He oído que ha dicho usted monedas. ¿Qué es esto de monedas? Monedas eran unos pedazos de metal redondos. ¿Y para qué eran estos pedazos de metal redondos? Estos pedazos, entregándolos al poseedor de una cosa, este poseedor entregaba la cosa. Y este poseedor no entregaba las cosas si no se le daban estos pedazos de metal. Parece ser, en efecto, que no las entregaba. Cielo santo, eran unos seres extraños estos poseedores. ¿Y para qué querían ellos estos pedazos de metal? Parece ser también que cuantos más pedazos de estos tenían, mejor se vivía. ¿Era mejor la vida? ¿Y por qué? ¿Es que estos pedazos no los podía tener todo el que los quisiera? No, 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 no podían tenerlos todos. ¿Por qué motivos? Porque el que los tomaba sin ser suyos era encerrado en una cosa que llamaban cárcel. Cárcel. ¿Qué significa esto de cárcel? Cárcel era un edificio donde metían a unos seres que hacían lo que los demás no querían que hiciesen. ¿Y por qué se dejaban ellos meter allí? No tenían otro remedio. Había otros seres con fusiles que les obligaban a ello. ¿Habré oído mal? ¿Es fusiles lo que acaba usted de decir? He dicho, sí, señor, fusiles. Y en nombre de Cristo, ¿qué es esto de fusiles? Fusiles eran unas armas de que iban provistos algunos seres. ¿Y con qué objeto llevaban los fusiles? Pues para matar a los demás hombres en las guerras. ¿Para matar a los demás hombres? Pero esto es enorme, colosal, querido maestro. ¿Se mataban los hombres unos con otros? Pues sí, sí, amigos, se mataban los hombres unos con otros. ¿Puedo creerlo? ¿Es cierto? Es cierto. Le doy a usted mi palabra de honor. Ah, me vuelve usted a dejar estupefacto, maravillado, querido maestro. No sé qué es lo que usted trata de regalarme con sus últimas palabras. He hablado del honor. Sí, sí, ha hablado usted, profesor, del honor. Y perdone usted, alumno, esta es mi obsesión actual. Este es el punto flaco de mi libro, justamente. Esta es mi profunda contrariedad. He repetido instintivamente una palabra que he visto desparramada con profusión en los documentos de la época y cuyo sentido no he llegado a alcanzar. Le he explicado a usted sin dificultad lo que eran las ciudades, los pobres, las fábricas, el jornal, la moneda, las cárceles y los fusiles.
pero no puedo explicarle a usted lo que era el honor. Tal vez esta era la cosa que más locuras y disparates hacía cometer a los hombres. Es posible. Y así está escrito el cuento eh, La prehistoria, que fue por primera vez publicado en un volumen llamado Dinamita Cerebral en 1913. Cuento enteramente dialogado. Qué prodigio de cuentecito, ¿verdad? Qué prodigio, cuántos temas levanta, cuántas preguntas y consideraciones es capaz Azorín de levantar con este imaginario diálogo entre un profesor y su alumno. Pronto, pronto vamos a ir releyendo de a poquito el cuento lentamente para irlo analizando, irlo estudiando, irlo saboreando más. Bueno, queridos amigos y amigas, vamos de nuevo con nuestro cuento, pero esta vez lo vamos a ir desmenuzando. Comienza hablando el alumno. Buenos días, querido maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Ya lo está usted viendo. Siempre en mi taller, enfrascado en mi grande obra. ¿Habla usted de esa obra magna, admirable, que todos esperamos, la prehistoria? Atención, amigos, el alumno siempre se expresa en términos muy halagadores, casi irritantes. Es un alumno un poco psicofántico. Su admiración por el profesor es ilimitada y por momentos nos da la impresión de que lo está adulando más de la cuenta, ¿verdad? O quizás su deslumbramiento es genuino, no lo sabemos, no lo sabemos. Entonces, el alumno pregunta si lo que está trabajando es en esa magna obra, en esa ópera magna, la ópera, la obra maestra de su vida, que es un libro que se llamaría La Prehistoria. De inmediato, Azorín nos instala en el futuro. No es un futuro determinable. No sabemos si están hablando en 100 años o en 200 o en 500 o en 2000. Están hablando ciertamente de todo lo que nosotros vivimos al día de hoy como prehistoria. Ya la historia del mundo se ha movido hacia adelante y nosotros todos los que estamos aquí analizando este cuento somos ya hombres prehistóricos, hombres y mujeres prehistóricos, según la perspectiva, la monoperspectiva del profesor, que escribe desde el promontorio, de la tarima de varios siglos adelante de nosotros. Nos está viendo como criaturitas prehistóricas, como el Homo sapiens todavía, ¿verdad? Eh, Poco menos que cazadores y recolectores, ¿verdad? Pero el cuento nos hace sentir muy temprano que el profesor y su alumno están hablando desde un futuro utópico, desde un futuro que es evidentemente mejor que nuestro presente, porque es un futuro donde ya no hay fábricas, donde ya la estructura entre dueño y obrero, entre magnate y pordiosero, entre explotador y explotado, ese vínculo ya no existe, ya la gente no vive aglutinada en enormes fábricas o edificios, ya no hay cárceles, los seres humanos no se matan entre sí. El estudiante queda perplejo, atónito de saber que alguna vez los seres humanos se hayan matado entre sí, no alcanza a creer eso. Bueno, caramba, esa es la historia de nuevo, de toda la saga humana desde que apareció el Homo sapiens allá hace 150.000 años en el África oriental, ¿verdad? En el África nororiental. De ahí pasó para todo el mundo, colonizó todo el mundo. Entonces, sí, está hablando desde un futuro donde no hay cañones, no hay fusiles, no hay cárceles, no hay fábricas, no hay explotación, no hay odio, no hay hacinamiento, ya la electricidad quedó superada. Entonces, bueno, por lo menos sabemos que está hablando desde una utopía, no desde una distopía. Entonces, el alumno habla de su obra magna, la prehistoria, ¿verdad? Y el profesor le responde, en efecto, en ella estoy ocupado en estos momentos. Ya falta poco para que la dé por terminada definitivamente. ¿Y habrá usted llegado acaso a los linderos de las épocas modernas históricas? Esas linderos de esas épocas modernas históricas seríamos nosotros.
Nosotros representamos el hombre prehistórico ya en la fase final de su paso por la Tierra, ¿verdad? Que pronto dará lugar a este esa especie de Übermensch nietzscheano, ¿verdad? De superhombre que vive en una sociedad que desde nuestra perspectiva se nos antoja completamente inconcebible y muy improbable. El optimismo de Azorín realmente es reconfortable, pero cuesta creer en él, ¿verdad? Entonces el profesor le responde, sí, acabo, sí señor, de poner los últimos trazos a mi descripción del período de la electricidad. ¿Será un interesante período ese de la electricidad? Bueno, es el último estado de la evolución del hombre primitivo. Ya desde aquí comienza la profunda transformación que los historiadores conocen, es decir, comienza la era del verdadero hombre civilizado. O sea que nuestra civilización, amigos, todos ustedes y la mía, es precivilizada, precientífica, todavía eléctrica. Esto de la electricidad me hace recordar aquel famoso chiste de que estaban discutiendo Google contra Instagram, contra TikTok, contra Facebook. Y Facebook decía, yo soy la mejor de las redes sociales. No, TikTok, yo soy la que tiene mayor divulgación. No, Facebook es el medio más usado. Y Instagram respondía, no, no, yo soy el medio, la red social hegemónica entre todas ustedes y la que tengo más afiliados. Y de pronto se oye la voz de la electricidad que dice, sigan hablando, idiotas, sigan hablando, que sin mí no serían nada. La electricidad toma la palabra. Y es que es cierto, ¿verdad? Antes que Internet, Google y todo lo que ustedes quieran, tenemos esa fuente básica de energía que se llama electricidad y sin eso no hay nada. No hay nada de nada, amigos. Nada. Eh, es bueno recordárnoslo de vez en cuando. ¿A qué punto nuestra sofisticadísima tecnología depende enteramente de una fuerza tan primaria, tan elemental, tan básica y tan eterna como es la electricidad? Entonces, bueno, ellos están en la época ya post-electricidad. ¿Cómo vivirán? No lo sé. Azorín no nos lo dice. Eh, Entonces el amigo, el alumno se entusiasma, dice, perfectamente, querido maestro. ¿Y ha logrado usted muchas noticias de ese oscuro y misterioso periodo? Y él responde el profesor, he logrado, ante todo, determinar cómo vivían estos seres extraños que nos han precedido a nosotros en el usufructo del planeta. Atención, aquí uso un término puramente jurídico. Nosotros somos los inquilinos del planeta. Los que alquilan el planeta, y los que gozamos del usufructo del planeta por el momento, el usufructo, los usuarios del planeta. No nos llama habitantes del planeta o dueños del planeta o amos del planeta, ¿verdad? Simplemente los que usufructúan del planeta es un término leguleyesco que con seguridad vino de su estudio, de sus estudios abortados de derecho en Valencia. Y entonces son seres que el profesor describe como extraños. Desde su perspectiva, nosotros éramos seres extraños. Y añade, sé, por ejemplo, de una manera positiva, que estos seres vivían reunidos, amontonados, apretados en aglomeraciones de viviendas que, al parecer, se designaban con el nombre de ciudades. Qué interesante, qué fascinante, amigos, qué fascinante. En una perspectiva así, desde un futuro quimérico, desde un futuro virtual, imaginario, nos permite reapreciar lo que tenemos con una perspectiva virgen de las cosas. Nosotros, we take for granted que, claro, hay ciudades y hay electricidad y hay fábricas. No nos damos cuenta a qué punto estas cosas son fascinantes y complejas, ¿verdad? Las hemos banalizado, las hemos trivializado, pero para este arqueólogo, que es lo que el profesor es, está haciendo un trabajo de arqueología, para este historiador y arqueólogo, es fascinante descubrir que hubiese un tipo de conglomeración urbana llamada ciudades. A él se le antoja rarísimo.
quién sabe cómo vivían los hombres de esta época, de la época del profesor y su alumno. Pero evidentemente ya no había ciudades. Las ciudades eran cosas obsoletas, abrogadas desde hacía mucho tiempo. Lo que quiero decirles es que al posicionarnos en la perspectiva de estos dos personajes, podemos redescubrir nuestra realidad con una mirada fresca, con una mirada virgen, casta, ver la realidad como lo que es. Cosas insólitas, sorprendentes, llenas de maravillas, llenas de cosas horrorosas también, pero verlas de forma como si apenas las estuviésemos viendo por primera vez. Eso es lo que es lindo de esta perspectiva. Entonces, claro, el alumno responde, es verdaderamente curioso, extraordinario lo que usted me cuenta. ¿Y cómo podían vivir estos seres en esas aglomeraciones de viviendas? ¿Cómo podían respirar, moverse, bañarse en el sol, gozar del silencio, sentir la sensación exquisita de la soledad? ¿Y cómo eran esas viviendas? ¿Eran todas iguales? ¿Las hacían diversas, cada cual a su capricho? Si el alumno lo ignora absolutamente todo sobre nosotros. Para ese alumno para ese alumno nosotros somos lo que para nosotros fueron los etruscos. No sabemos cómo vivían los etruscos, cuál era el estilo arquitectónico de sus ciudades, cómo vivían, qué tipo de casas hacían, etcétera. No sabemos. Bueno, por lo menos yo no lo sé. Tendría que ir a investigarlo y sería muy interesante hacerlo. Quiero decirles, este alumno es tan ignorante de nosotros, ustedes y yo, queridos amigos, tan ignorante como nosotros lo somos de los etruscos, sumerios, hititas, fenicios, babilonios, asirios, etcétera, etcétera. Así de ignorante. Entonces el profesor le contesta, no, 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 estas casas no eran todas iguales, eran diferentes. Unas mayores, otras más chicas, otras molestas, angostas. Y el discípulo, perplejo, ¿ha dicho usted, querido maestro, que unas eran angostas y molestas? Y dígame usted, ¿cómo podía ser esto? ¿Cómo podía haber seres que tuviesen el gusto de habitar en viviendas molestas, estrechas, antihigiénicas? Responde el profesor, ellos no tenían este capricho, pero se les forzaban a vivir de este modo las circunstancias del medio social en que se movían. No comprendo nada de lo que quiere decirme, añade desolado el alumno, ¿verdad? Para el que de nuevo, imagínense ustedes la concepción de condominio vertical, que es una ridícula perífrasis o eufemismo para no decir torre, como es la gente. Como que la gente cree que cambiándole el nombre a las cosas va a cambiar la esencia de las cosas. Un condominio vertical es una maldita torre y punto. Punto. Porque uno dice torre y suena muy feo. Suena a torre de Babel o a torre de control o a torre de una colonia penitenciaria. Algo precario, alto, vertiginoso, ¿verdad? Las torres gemelas de Manhattan. Entonces dicen condominio vertical, cielo santo, de acuerdo, como quieran, ¿verdad? Entonces el alumno no entiende cómo se podía vivir de esa manera. Entonces el profesor lo ilustra y le dice, quiero decir que en las épocas primitivas había unos seres que disponían de todos los medios de vivir y otros, en cambio, que no disponían de estos medios. Y ahí Azorín habla sobre la desigualdad de clases, la inequidad en la distribución de la riqueza, ¿verdad? Que es evidentemente uno de los grandes flagelos que estrangulan el mundo en que vivimos al día de hoy. El alumno responde, es interesante, extraño lo que usted dice, profesor. ¿Por qué motivos estos seres no disponían de medios? Bueno, estos seres eran los que entonces se llamaban pobres. ¿Pobres? Qué palabra tan curiosa. ¿Y qué hacían esos pobres? Atención que el alumno ya ve la palabra pobre no tanto como un adjetivo, la ve más bien como un sustantivo, por supuesto, y casi como una especie biológica, una especie taxonómica, una especie zoológica, como hablar de mamíferos o marsupiales o reptiles, ¿verdad? ¿Qué era esa especie de los pobres? En la biodiversidad, llamémosla así entre comillas, de los hombres primitivos, ¿qué eran esos los pobres? Entonces el profesor le responde, esos pobres trabajan. ¿Esos pobres trabajaban? ¿Y
Si trabajaban esos pobres, ¿cómo no tenían medios de vida? ¿Cómo eran ellos los que vivían en las casas chiquitas? Esos pobres trabajaban, pero no era por cuenta propia. Pero ¿cómo, querido maestro? ¿Cómo se puede trabajar si no es por cuenta propia? No le entiendo a usted, explíqueme usted esto. Quiero decir que estos seres que no tenían medios de vida, con objeto de allegarse la subsistencia diaria, se reunían a trabajar en unos edificios que, según he averiguado, llevaban el título de fábricas. Bueno, ahí tenemos ya el fenómeno de la alienación obrera de que hablaba Karl Marx, el ensamblaje en línea, ¿verdad? El Fordismo, el que creó Henry Ford, el padre de la producción en línea, que es exactamente lo que ilustra y caricaturiza y reproduce Charles Chaplin en su gran obra maestra Los tiempos modernos, Modern Times. Y el de ustedes, amigos y amigas, que no haya visto esa película, si quieren conservar mi amistad, vayan a verla. Está en YouTube. No tiene más que buscarla y verla. Tiene una música bellísima y es, adivinen qué, compuesta por el propio Charles Chaplin. Compuesta por él. Y qué música más bella. Em, y la película, qué maravilla. No, no les quiero ni contar, véanla. Sale Charles Chaplin con la que fue su esposa, bellísima mujer, Paulette Goddard, que era su bellísima mujer, que era igual que Charlotte, eran pobres, eran dos pobres así, vagabundillos, de muy buen corazón, y jaloneados para un lado y para el otro por la vida moderna y sus ajetreos, ¿verdad? Y pasan miles de aventuras y de cosas. Y tiene un final bellísimo en el que confieso esto o no lo confieso. Bueno, yo lloro con el final de los tiempos modernos, pero me he hecho un viejo cursi. Últimamente lloro con cualquier cosa. Tal vez ustedes lloren también y me puedan decir, sí, don Jack, encontramos que el final es conmovedor. Cuando ella está llorando y Charles Chaplin le dibuja una sonrisita en la cara con los deditos, como alzándose a sí mismo las comisuras de los labios, ¿verdad? Y salen caminando. Ah, cielo santo, qué escena para la eternidad. Y qué linda Paulette Goddard, qué linda, qué dichoso Charles Chaplin. Y sí, era un hombre de mujeres muy bellas, las tuvo muchas, las vendimió por muchas. Entonces, bueno, el profesor ya sabe lo que son las fábricas, ya sabe lo que es el ensamblaje en línea, sabe lo que es el Fordismo, ya sabe lo que es la alienación obrera. Y el alumno sigue. ¿Y qué iban ganando con reunirse en esas fábricas? Pues amigo, ahí todos los días les daban un jornal. ¿Dice usted jornal? ¿Será este algún vocablo de la época? Jornal es efectivamente una palabra cuya significación hoy no comprendemos. Jornal era, pues, ¿qué le digo, amigo? Un cierto número de monedas que diariamente se le adjudicaba a la gente por su trabajo. Jornal viene de jornada, viene de jour, viene de día. Un jornal es, una jornada es un día, es lo que dura un día. Metonímicamente, a través de metonimia, se designa como jornal, que en realidad significa día, se designa la paga que recibe un trabajador por un día de trabajo, ¿verdad? Esa es una cuestión metonímica. Eh, entonces, ellos vivían en una sociedad donde no había fábricas, donde no había diferencias sociales, por lo menos tan abismales, es evidente, donde no había ya el concepto de jornal, no existía ya el concepto de trabajo remunerado, no existía el concepto de ganarás el pan con el sudor de tu frente, ya todo eso ha quedado abrogado desde esta atalaya, desde la que nos escribe el cuento Azorín, ¿verdad? Entonces, bueno, el profesor acaba de mencionar eso que se llama monedas y reacciona el alumno. Pero un momento, querido maestro, perdóneme usted otra vez. He oído que ha dicho usted monedas. ¿Qué es esto de monedas? Monedas eran unos pedazos de metal redondos. ¿Y para qué eran estos pedazos de metal redondos? Estos pedazos, entregándolos al poseedor de una cosa, este poseedor entregaba la cosa. Y este poseedor no entregaba las cosas si no le daban estos pedazos de metal. Parece ser que en efecto no las entregaba.
Atención, que el profesor no está seguro, ¿verdad? Dice que parece que esos lugares donde se reunían masivamente estos seres humanos, parece que se llamaban fábricas. Y parece, dice, aquí hay algo dubitativo, parece que no. Si no trabajaba, el individuo no se le entregaba ese jornal que consistía en un montón de monedas y nadie sabe qué son monedas. Evidentemente aquí hay aquí el ser humano habría salido de la fase crematística de su desarrollo. La fase crematística es la fase que va desde la invención del dinero hasta la abolición del dinero. No hemos salido de la fase crematística, porque antes del dinero lo que había era el trueque, ¿verdad? Yo te doy esta vaca y te la cambio por 3 gallinas. Te doy este ternero y vos me das 2 caballos. En fin, ¿verdad? Eso era, eso era el trueque. Pero evidentemente aquí estamos hablando ya de una época crematística. Podría ser el 4 de febrero del 2023, el día en que estamos. Eh, y el estudiante no entiende la dimensión simbólica de la moneda, no entiende la cualidad del dinero como unidad de mesura, ¿verdad? Una casa puede valer $10,000 o $150,000. No puede entender que las cosas sean mesurables con esa unidad común de mesura que es la moneda, que es el dólar. No logra entender eso. Solo logra entender el valor intrínseco de una moneda, no el valor simbólico asignado. El valor intrínseco de una moneda es nada. Una moneda es un pedacillo de hojalata ahí enchapado con algún perfil de algún prócer de la patria. Es una monedilla. Una moneda no vale nada en tanto que moneda. Vale por el simbolismo que carga. Vale porque nos hemos inventado una ficción, un relato que todos creemos y todos estamos dispuestos a seguir, según el cual 10 monedas te hacen más rico que 5 y 100 más que 10 y 1000 más que 100, ¿verdad? Entonces, por medio de esas monedas que no valen ellas mismas nada, pero sí tienen una enorme carga simbólica, podemos adquirir el castillo de Versalles, el palacio de Versalles lo podemos comprar con esas cochinadas de monedillas, de disquillos metálicos que no valen ellos mismos nada. Bueno, el estudiante no puede comprender esa dimensión simbólica. Tal vez ya no hay símbolos en la sociedad de que nos habla Sorín. Quizás ya no existen los símbolos, ya hemos trascendido la fase simbólica de la cultura humana. Entonces, eh, el alumno nos dice, eran unos seres extraños estos poseedores. ¿Y para qué querían ellos estos pedazos de metal? Parece ser también que cuantos más pedazos de estos se tenía, pues uno era mejor. Era mejor, perdón, era mejor. ¿Por qué? ¿Por qué habría de ser mejor? Eh, ¿Por qué habría de ser mejor? ¿Es que acaso estos pedazos no los ponía a tener todo el que los quisiera? No, no podían tenerlos todos. Pero, ¿por qué motivos, profesor? Pues porque el que los tomaba sin ser suyos era encerrado en una cosa que se llamaba cárcel. ¿Cárcel? ¿Qué significa esto de cárcel? Bueno, cárcel era un edificio donde metían a unos seres que hacían lo que los demás no querían que hiciesen. Y ahí tenemos un universo postcarcelario, post-represivo. Ya no habría policía represiva, a lo sumo tal vez policía civilista, como la nuestra. La nuestra es una policía civilista en Costa Rica, no represiva, como, como la que implantó Bolsonaro en Brasil y la que existe en todos los países del mundo. En todo caso, no, ya no había cárceles. Ya no había cárceles porque ya no había delincuentes. Ya no había delincuentes porque ya no había monedas. Ya no existía la noción de trabajo remunerado. Atención, es que todo está conectado. El no haber ya una cosa acarrea que no hayan tampoco otras. Ya no hay cárceles porque no hay ladrones, y no hay ladrones porque no hay monedas, y no hay monedas porque no hay trabajo. En ese futuro que visualiza Azorín.
Y el profesor le dice al alumno, bueno, cárcel, amigo, era un edificio donde metían a unos seres que hacían lo que los demás no querían que hiciesen. ¿Y por qué se dejaban ellos meter ahí? Pues no tenían otro remedio. Había otros seres con fusiles que los obligaban a ello. ¿He oído mal? ¿Es fusiles lo que usted acaba de decir? Sí, señor, he dicho fusiles. ¿Y qué es esto de fusiles? Bueno, los fusiles eran unas armas que iban provistos a algunos seres. ¿Y con qué objeto llevaban los fusiles? Pues para matar a los demás hombres en las guerras. Para matar a los demás hombres. Pero esto es enorme, colosal, querido maestro. ¿Se mataban los hombres unos con otros? Sí, amigo, se mataban los hombres unos con otros. ¿Puedo creerle? ¿Es cierto? Es cierto, le doy a usted mi palabra de honor. Caramba, qué maravilla de utopía, ¿verdad? Qué maravilla de utopía. Ya no hay armas, ya los hombres no se matan unos a los otros, ya las guerras son cosa del pasado, la gente ya ni siquiera sabe qué son las guerras, ni siquiera sabe qué son los fusiles. Los seres humanos no tienen que protegerse unos de otros en esta Costa Rica atroz, atroz, que ya a la altura del cuarto día de febrero del 23 lleva 78 muertes por asesinatos y vendetas ligadas al narcotráfico. Se nos anuncia el peor año de nuestra historia. Vamos a razón de más de 2 muertos por día. Ese es el índice de asesinatos y de femicidios que está sosteniendo nuestro país al día de hoy. Es terrible. Y el gobierno ni cuenta se da de esto. Bueno, le baila el alma por el cuerpo, le pasa y le sale del cuerpo al señor presidente, al ministro de Seguridad. Nadie está en lo que debe. Entonces, para este alumno es pasmoso que alguna vez los hombres se hayan matado unos a otros. Y, y entonces el profesor, para asegurarle que está diciendo la verdad, porque para el alumno aquello es tan inverosímil que duda de lo que le está diciendo el profesor. Entonces el profesor le dice, es cierto, le doy a usted mi palabra de honor. Atención, palabra fundamental, honor. Y reacciona el estudiante diciendo, me vuelve usted a dejar estupefacto, maravillado, querido maestro. Atención, como siempre el alumno le prodiga 2 adjetivos, no más, 2, no más ni menos al profesor. Estupefacto, maravillado, querido y apreciado, extraordinario y distinguido. Siempre hay una adulación un poco psicofántica del alumno hacia el maestro. Y y entonces le dice, me vuelve usted a dejar estupefacto, maravillado, querido maestro. No sé qué es lo que trata de regalarme con sus últimas palabras. ¿He hablado del honor? Sí, maestro, ha hablado usted del honor. Y el maestro responde esto, que es la joya de la corona del cuento. Le dice, perdone usted, esta es precisamente mi obsesión actual. Este es el punto flaco de mi libro. Esta es mi profunda contrariedad. He repetido instintivamente una palabra que he visto desparramada con profusión en los documentos de la época y cuyo sentido no he llegado a alcanzar. Le he explicado a usted lo que eran las ciudades, los pobres, las fábricas, el jornal, las monedas, la cárcel y los fusiles. Pero no puedo explicarle a usted lo que era el honor. Y dice el estudiante, tal vez esta era la cosa que más locuras y disparates hacía cometer a los hombres. Y el profesor responde, es posible. Signos suspensivos. Sí, qué impresionante. Sucede una cosa, amigos. El honor es un valor ético. Es un valor ético, bueno, eso lo sabemos todos. Es un valor como podría serlo la valentía, la lealtad, la solidaridad, el coraje, la fidelidad, el sacrificio, muchas cosas. El honor. El honor es un concepto muy ambiguo, muy abstracto. Comprendo que a diferencia de lo que es ciudad, pobre, fábrica, jornal, moneda, cárcel y fusiles, comprendo que el profesor esté teniendo problemas en entender qué era eso del honor. Pero es que incluso nosotros, en el mundo entero, es un fenómeno global, y en nuestra querida Costa Rica sobre todo, hemos desaprendido lo que era el honor. Ustedes leen obras del teatro clásico del siglo de oro español, Lope de Vega, Calderón de la Barca,
los entremeses de Cervantes incluso, o el mismo siglo de oro, el XVII, para los grandes dramaturgos franceses, Molière, Racine, Corneille, o bien las fábulas de La Fontaine, o los escritos de Pascal o de Descartes. Leen cualquier cosa de Shakespeare, de Ben Jonson, cielo santo, cualquiera de la literatura de esa época. Pero vámonos más acá, también la del XIX. Leen las obras de Balzac, de Stendhal, de Galdós, de Dickens, de los rusos que ya mencionamos, Chekhov, Dostoyevsky, Tolstoy, Turgenev, eh, todos estos grandes, Gogol, todos estos grandes escritores. Y la noción de honor está por todas partes, está por todas partes. Todavía aquí en Costa Rica el honor era algo importante hace cierto tiempo. Había gente que se mataba en duelos por el honor, por limpiar el honor. Por ejemplo, una familia, llega un tipo, seduce a la chiquita de la familia y le hace el amor. Entonces los hermanos furibundos juran vengar la deshonra de su hermana. Se asume que la mujer fue deshonrada. Sí, le hicieron el amor, fue deshonrada. Tal vez la muchacha la pasó maravillosamente bien y disfrutó perfectamente de su desvirgamiento y de su deshonor, entre comillas. Pero bueno, la sociedad machista de aquella época querría que la muchacha por principio siempre hubiese sido una víctima deshonrada. Entonces había que limpiar el honor del linaje familiar, no de la muchacha, el honor de toda la familia. Entonces había que buscar al violador, al miserable ruin gañán, ¿verdad? Al malandrín que deshonró a la hermana. Hoy en día no se da eso. Si mi hermanita quiere refusilarse con X, Y o Z, pues que lo haga y yo feliz de la vida. Lo que haría es envidiarla probablemente. Ya no existe eso, ya no existe eso. Se mataba a la gente por honor, amigos. Se mataban por eso, ese fantasma que ya no podemos ni definir que es el honor. Todavía recuerdo don Beto Cañas contándome que él alguna vez por poco formó parte de un duelo y don Beto murió en el 94 con, con creo que 95 años de edad, tal vez tenía don Beto. En el 94 murió en junio del 90, no, perdón, ¿de qué estoy hablando? Murió en junio del 2014, en junio del 2014, sí, en junio del 2014 murió. Estaba muy viejito, por supuesto, y le tocó vivir en la Costa Rica antañona, con valores éticos rigurosos, bastante estrictos, que la gente observaba. En alguna ocasión, un pelele cualquiera lo insultó en el periódico. Concretamente le dijo, el señor Beto Cañas, para variar, no pudo abstenerse de meter sus garras en las arcas del Estado. Atención, esto es una afrenta al honor muy grave. Eso es una calumnia, eso es un insulto, es una cosa muy grave. Le está diciendo ladrón de manera perifrástica y codificada, pero le está diciendo ladrón. Las garras en las arcas del Estado. Sí, bueno, el delito conocido como afrenta al honor existe hoy todavía en nuestra jurisdicción, entonces, en nuestra legislación. Uno puede demandar a alguien por afrentas al honor o siquiera llevarlo a los tribunales y dejar ahí un precedente. Le faltó a mi honor, ¿verdad? Y enfangó mi honor, ensució mi honor. Todavía existen vestigios de eso que llamamos honor en la jurisprudencia y en otras áreas también. Curiosamente, en el deporte existe la noción de honor, porque si no creen ustedes que se habla del gol de la honrilla. Un equipo le va metiendo 7-0, uno dice, bueno, que metan el gol de la honra, el gol de la honra. Bueno, que por lo menos salven la honra. Salven la honra es que metan un golcito, ¿verdad? Ay, lo que los mediocres futbolistas de nuestra selección nacional no pudieron siquiera hacer con España, meter el golcito de la honra. 7-0. Qué bochorno, qué sonrojo, qué vergüenza. Ay, estos chicos mimados de la sociedad que van y se dejan meter 7-0. Bueno, ahí no hubo honor, ahí no hubo nada. Entonces, el deporte es muy importante, el honor. Un boxeador sabe que tiene perdida la pelea, pero sigue combatiendo por honor, aunque ya sabe que lo han votado 2 veces y que han recibido más golpes que por
ya sea por nocaut o por decisión, va a perder, pero sí hasta el final por honor. Se anota el gol de la honrilla. Un ajedrecista que ya perdió un match gana un partido que ya no lo va a hacer ganar, pero lo gana por honor. Un triunfo de honor, ¿verdad? Entonces, en el deporte, el valor honor es todavía muy valorado. Pero los valores éticos en el siglo que estamos viviendo han asumido un tipo de comportamiento análogo al de los valores bursátiles. Existe como un Wall Street de los valores. Unos suben, otros bajan, ¿verdad? Yo no sé si soy yo juego a Wall Street, ¿verdad? Meto mis dineros en Colgate o en Kellogg's o en McDonald's o en Coca-Cola. Bueno, resulta que ese año la Coca-Cola se desplomó y perdí yo dinero. Son valores muy, muy volátiles. Ese modelo bursátil, ese modelo de bolsinista, ese modelo bursátil es muy fluctuante. Lo puedo hacer uno millonario de la noche a la mañana, igual lo puede mandar a la más tenebrosa bancarrota de la noche a la mañana. No suele suceder eso porque la economía, aunque es muy fluctuante y muy inestable, no suele, salvo en casos de crisis como la de 1929, donde justamente quebró la bolsa de valores de Wall Street. Una crisis en los Estados Unidos que afectó al mundo entero, por supuesto. Eh, en el 2008 vivimos una crisis también parecida. Y entonces, claro, el honor y los demás valores, los que yo decía, lealtad, solidaridad, coraje, valentía, fortaleza, persistencia, tenacidad, disciplina, amor, ternura, todo lo que ustedes quieran, esos valores están ahí como en un modelo bursátil, fluctúan. Algunos suben, otros bajan, suben y bajan, suben y bajan. Una cultura muy axiológicamente, que es la axiología de la teoría de los valores, todos los tipos de valores, hay de 1000 tipos. No caigan amigos en la trampa de creer, como mucha gente, que los valores son siempre los valores morales. Ah, vivimos en una sociedad sin valores. Bueno, un momento. Valores hay morales, éticos, valores políticos, valores sociales, valores deportivos, valores sexuales, valores religiosos, valores históricos, valores estéticos, hay valores bélicos, hay montones de tipos de valores, ¿verdad? Todas esas son axiologías diferentes, pero todos son valores. Muy bien, el honor es un valor totalmente en baja, está en el sótano de Wall Street, de la bolsa de valores, estos valores éticos que son lo que estamos considerando. Antes la gente se mataba, ¿verdad? Exigía una satisfacción, te daban un guantazo por el rostro y mandabas a traer un juez, a dos testigos, y escogías tu pistola y te ibas al juicio, ¿verdad? Al duelo, al duelo. Bueno, le pasó a don Beto y don Beto desafió al calumniador a duelo, pero intervinieron unos amigos comunes y se evitó aquello, con lo cual, por dicha, don Beto nos duró hasta el 2014, murió bien adelantado en sus noventas y ahí lo tuvimos, no diré hablando, sino rugiendo, porque es lo que hacía, pero bueno, eso es lo propio de los leones y él era un león. Eh, Ahí lo tuvimos mucho tiempo. Tal vez lo hubiéramos perdido allá en los 30, qué sé yo, o en los 40, si se hubiera, ¿verdad? Si se hubiera empecinado en darle curso a ese duelo. Entonces ya nadie se mata por el honor. La gente se calumnia, se insulta, los políticos se dicen unos a otros cosas terroríficas. Uno le dice a uno que es un ladrón, el otro le dice al otro que es un agresor sexual y ninguno se siente deshonrado por eso. Ninguno corre a limpiar su honor, ninguno desafía a duelo al otro. Nos hemos hecho lo contrario de todo eso, nos hemos hecho cínicos cínicos. Antes, un hombre en la función pública al que se le levantaba una sospecha de peculado, por ejemplo, caramba, ese caballero se sonrojaba, se avergonzaba, no daba la cara en la calle de la vergüenza y corría a aclarar lo que le habían dicho, ¿verdad? Corría a aclararle a la ciudadanía el error que se había cometido al ser tildado de estafador.
de haber usado fondos públicos para su propio servicio, que es lo que consiste el peculado. En todo caso, eso era antaño. In the good times of yore, in the old times of yore, antaño, como dirían los franceses, jadis. Jadis en la guerre es el título de un poemario de Paul Verlaine. Jadis significa otrora y nunca más. Jadis en la guerre. Bueno, el honor ya está como en el otrora y nunca jamás. Y Azorín parece decir eso. Dice, el honor va a desaparecer. Va a desaparecer igual que las fábricas, la moneda, los fusiles, las cárceles, etcétera, etcétera. Los edificios, todo eso va a desaparecer. Y el honor también. Bueno, le tengo noticias a don Azorín. El honor ya casi desapareció en la sociedad actual. Ya como valor, ya es un valor que ya no vale. Es un valor de 5 céntimos. Es un valor que está en el fondo de la cadena trófica, de la cadena alimentaria, de la bolsa de valores moral, llamémoslo así, del Wall Street ético del mundo. El honor no vale nada, no vale una peseta, no vale nada. Los hombres públicos hoy, los funcionarios, se acusan de las peores malversaciones de fondos, falsedad ideológica, cohecho, tráfico de influencias. No se inmutan, no se preocupan porque deciden ser cínicos y aplican el dictum aquel de don Ricardo Jiménez Oriamuno, viejo sabio y zorro, don Ricardo Jiménez Oramuno, nuestro 3 veces presidente de la República, que decía, el escándalo pasa y la platita queda en casa. Eso decía, voy a repetirlo. El escándalo pasa y la platita queda en casa. Por eso hay tantos corruptos en Costa Rica, porque el corrupto genera un escandalillo que dura, pues es el sabor de un mes o el sabor de la semana, ¿verdad? Vainilla, fresas, ron con pasas, qué sé yo. Es el sabor de la semana, es the talk of the town. Todo el mundo habla de él durante una semana, quizás un mes a lo sumo, y la gente se olvida. ¿En qué paró el asunto del escándalo del cemento chino? ¿En qué paró eso? Ya nadie le interesa, ya no es noticia, ya no se habla de eso. No es ya el sabor del año, ni del mes, ni tal vez ni de la década siquiera. Entonces, claro, el cinismo ha desprogramado el honor de los seres humanos. Los seres humanos ya no nos avergonzamos, hemos perdido la capacidad de avergonzarnos, somos literalmente hablando sinvergüenzas. ¿A qué me refiero a ello? Me refiero a un procedimiento, no un procedimiento, un proceso fisiológico que es muy, muy propio de la mecánica humana. ¿Qué es la vergüenza? La vergüenza es sonrojarse. Se nos ponen los cachetitos rosados, se nos ponen los lóbulos de las orejas todos rosados, la frente se pone rosada o morada o roja, sudamos frío, balbucimos, sentimos que nos zumban los oídos, no sabemos qué hacer, decimos tierra trágame, nos da una vergüenza tremenda, etcétera, etcétera. Se nos dilata la pupila, hiperoxigenamos montones de cosas. Eso era la vergüenza. Para que la vergüenza exista, tiene el cuerpo humano que segregar adrenalina. Las glándulas suprarrenales, a una orden del cerebro, mandan una descarga enorme de adrenalina. El organismo se inunda de adrenalina. La adrenalina corre por todos nuestros vasos sanguíneos, llega a las mejillas. Al llegar a las mejillas, la adrenalina dilata esos vasos sanguíneos y por eso nos ponemos coloraditos. Eso es lo que se llama chillarse. Chillarse no es otra cosa que una enorme descarga de adrenalina que dilata los vasitos sanguíneos de los cachetitos, de las orejas, del cuello, de la frente. Nos ponemos chillados, nos ponemos rojos, chillados, sonrojarse, chillarse, abochornarse, avergonzarse. Bueno, ese proceso, que es pura química fisiológica, ya hay politiquillos que han aprendido a desprogramarlo de sus sistemas. Ya el cerebro no le manda la orden a las glándulas suprarrenales, cancela la orden. El cerebro ya está entrenado, ya está desprogramado para ese proceso. Ya sabe cómo no hacerlo. Él querría hacerlo,
pero ya el posesor del cerebro sabe cómo bloquear esa orden. Entonces no hay esa descarga adrenalínica y por lo tanto no hay rubor en el rostro, no hay nada. Son maestros de la sinvergüenzada. Son sinvergüenzas, no solo en el sentido ético, que por supuesto que lo son, no, en el sentido incluso puramente fisiológico, ya no son capaces de experimentar la vergüenza. Eso, como tantas cosas en el organismo, se puede desprogramar. ¿Cómo se desprograma una computadora? Igual, se pone el botoncito delete, delete, ¿verdad? Borrar sobre toda la información pertinente a la vergüenza. Entonces ya no saben lo que es avergonzarse. Entonces pueden haber cometido el delito más obsceno, más grosero, más soez, y dar la cara ante la prensa y los periódicos y los micrófonos con una impavidez, con una circunspección, con una frescura. No, esto es un pequeño problema, esto se va a aclarar, muchachos, esto se va a aclarar, todo, esto es un malentendido, un pequeño error procedimental, esta información. No. Tenemos la absoluta certeza de que vamos a salir absueltos, porque aquí no hubo nunca intención aviesa de hacer bla, 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 bla. Todo eso ustedes lo han oído. Entonces vivimos en una sociedad de cínicos y el cinismo va muy de la mano de las personas que están en posiciones de poder. Son ya personas entrenadas para la desvergüenza y son ya cínicos, ¿verdad? Hablarían con un muerto, como se dice hoy en día. Ya no les preocupa, no les asusta nada. Que ir a dar declaraciones delante de toda la Asamblea Legislativa en pleno. Van tranquilos de la vida a que los cuestionen y ellos responden, no se inmutan, no sudan, no se toman una tafila antes de ir o una clonazepam o un tranquilizante de uno u otro tipo, no, nada, absolutamente nada, llegan felices de la vida y mienten a sus anchas durante 2 horas de interrogatorio. Son sinvergüenzas, ya comprendieron de qué manera deshacer la cadena de eventos fisiológicos que producen el rubor, el sonrojo. No se chillan, cosa muy peligrosa. No se chillan porque ya no tienen honor, ya no tienen el honor. Ya el honor para ellos no existe, no es un valor, no vale nada. No vale nada, está en el fondo del Wall Street axiológico del mundo. Entonces es muy interesante que Azorín termine su reflexión justamente hablando de esta curiosa palabra, este concepto en que el profesor está varado, está atascado en su intento arqueológico de reconstruir cómo éramos nosotros, ustedes y yo, aquí todos al día de hoy, en su intento por reconstruir eso, no da con esa pieza del rompecabezas que falta. ¿Qué era eso de honor? Porque se habla mucho en los documentos de aquella época. Hubo juicios, hubo querellas, hubo escándalos públicos, en la prensa se hablaba, en los discursos de políticos me salían constantemente la palabra honor, 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 pero a diferencia de ciudades pobres, fábricas, jornal, monedas, cárceles, fusiles, no puedo explicar qué era el honor. Bueno, el honor habría desaparecido en la utopía de Azorín junto con todas esas otras cosas. ¿Es esto bueno o malo? ¿Es esto bueno o malo? No lo sé, los dejo juzgar, amigos. De hecho, el honor está desapareciendo ya. Es una especie clarísimamente en vías de extinción. Insisto, es un valor que se cotiza bajísimo, está en el sótano de Wall Street. Si me permiten ese isomorfismo entre el modelo bursátil y el modelo axiológico que estamos usando, la forma en que vemos cómo operan los valores en nuestra sociedad. Sí, es un isomorfismo, es decir, hay una analogía entre una cosa y otra. Digamos que la moral ha asumido un modelo bursátil, por así decirlo. Y bueno, el profesor no entiende qué era eso de honor. Debemos de presumir entonces que esa sociedad utópica del futuro no conoce ya el honor. Bueno, pues esto podría ser una enorme ventaja. Tal vez no, tal vez perdieron el sentido del honor porque ya no hay delitos, ya no hay faltas, ya no hay culpas, ya no hay querellas,
Ya no hay necesidad para la vergüenza, puesto que nadie delinque y es universalmente señalado y castigado, y el mundo entero se entera. Entonces ya no es necesario el honor, quizás. Podría ser muy bueno que el honor dejase de desaparecer, si es por esas razones. Pero es que aquí en Costa Rica está desapareciendo por las malas razones, simplemente porque estamos asistiendo a la eclosión de toda una raza, de toda una camada de políticos que ya aprendieron el arte de desprogramar la vergüenza de sus sistemas. Eso es muy mala razón. Entonces, bueno, ya en este mundo del profesor ya no existe el honor. Ya no se mata por honor, no se pide venganza por honor, no se hace un duelo por honor. Eh, Muy interesante. Y para empezar, ¿qué es el honor? ¿Se atreven ustedes a formular una definición del honor? Yo lo he intentado muchas veces, no lo logro. Lo emparento con otras nociones. Honor va de la mano con dignidad. Honor va de la mano con autoestima. Honor va de la mano con respeto por mí mismo y por los demás. Honor va de la mano con orgullo. Todas esas cosas, pero atención lo que he dicho, me he limitado a dar vueltas alrededor del honor, a invocar nociones que bailan la danza ritual del fuego alrededor del honor, pero no he puesto el dedo en el nervio álgido aquí. Digo que el honor es pariente de la dignidad, de la autoestima, del autorrespeto, del respeto por los demás, del orgullo, del amor propio. El honor, sí, el honor está dentro de ese espectro de valores, pero no sé exactamente qué es el honor. No se los puedo decir, amigos. No puedo definir qué es el honor. Lo he pensado tanto, tanto, ¿verdad? Los deportistas parecen entenderlo mejor, ¿verdad? Cuando, vamos, vámonos, sí, nos llevan 7-0, pero hay que inventar el gol de la honrilla. Nosotros no sabemos. Si ustedes tienen una definición de eso tan abstracto, tan elusivo, casi tan fantasmal que es el honor, compártanla conmigo porque yo con seguridad sabe más que yo. Yo no sé qué es el honor. Y no me va a satisfacer una definicioncilla de diccionario que evidentemente va a ser insuficiente. Aquí haría falta un ejército de filósofos para que nos definieran qué es el honor, puesto que fue un concepto tan altísimamente tenido por los animalitos humanos durante tantos siglos, ¿verdad? Y fue un concepto en nombre del cual se mató, se asesinó, se vengó, se hicieron ríos de sangre corrieron por mor de eso que llamábamos honor. Valdría la pena saber qué es, por lo tanto, pero no sabemos qué es. Tenemos una cierta intuición, una vaga noción de él, pero no podemos dar una definición de diccionario. ¿Quién se atrevería a formular una bien redactada definición? Honor es, dícese de... Pa. Bueno, amigos, esas son las reflexiones sobre este maravilloso cuento de Azorín, la prehistoria. Así que ustedes, mis prehistóricos y prehistóricas amigas, coetáneos y coetáneas, que estamos viviendo en estas, no sé cómo se llamará nuestra prehistoria, pero sé qué nombre le pondrán. El neolítico, no sé qué se llama, no, quién sabe, quién sabe, quién sabe. Yuval Noah Harari hablaría del Homo Deus, del hombre Dios o del hombre endiosado, que es hacia lo que aparentemente se dirige la humanidad, pero Harari es un vaticinador como tantos otros, él no tiene una bola de cristal, ¿verdad? Eh, Amigos, un abrazo para todos, lleno de afecto, lleno de gratitud, lleno de cariño. Gracias por oír el programa. Creo que nos salió bonito, nos salió interesante. Investiguen a Azorín. Van a tener en él un amigo muy leal, un muy buen amigo para el resto de sus vidas. Nos hablamos muy pronto. Un abrazo para todos.